Bueno, muchas gracias a Chaco por la invitación, a las personas que se han unido a esta reunión Zoom, a Fernando Pérez también por la confianza. Y nada, un poco hoy día pensando, bueno, es verdad, yo muy joven trabajé a los 28 años, hicimos una muestra con Gracia Barrio, y también estuvo presente en Radical Woman con esa obra que se llama Americano, no invoco tu nombre en vano. Eh, y lo que más me acuerdo y lo que más me impresionó cuando hicimos la muestra en el 2002 fue que en ese momento La Gracia pintó una obra ahí en Matucana 100 que era un homenaje a las 9 mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas. Entonces, el nivel, y cuando uno mira, por ejemplo, las pinturas del 72 de La Gracia Barrio, aparecen las pobladoras. O sea que Gracia siempre estuvo muy preocupada no solo de la mujer y su rol, sino de la mujer protagónica en el pueblo. Y es una gran pérdida para muchos, creo yo. Así que un homenaje. Y no sé si antes de partir, Fernando quiere decir unas palabras sobre Gracia. Ah, Sí, como, me uno completamente a ese homenaje, eh, así también por razones circunstanciales, sin trabajar directamente con ella, la conocí más o menos de cerca, parte por su rol en la universidad que yo trabajaba, por su rol de docente también, y nada, es un personaje, yo decía, del arte de los últimos 60 o 70 años, completamente indispensable. Yo me alegro de que haya sido bien reconocida, ella y José Balmes también, pero al mismo tiempo, más allá de todo reconocimiento, sin ningún título, su obra va a quedar. Eh, y a mí una de las, se lo decía en un WhatsApp a Conchita cuando recién supe esto, hay imágenes que tengo grabadas en la memoria para siempre, entre otras en la portada que ella hizo para el homenaje a los indios americanos de Ernesto Cardenal, en una edición de la Universidad de Chile, Cormorán 1970, si no me equivoco, y que muestra mucho eso que ella hizo con esos rostros rodeados como de manchas, que para mí es como su capacidad a la vez informal, pero muy sensible, de retratar lo colectivo. Y creo que eso es una de las etapas, ciertamente, tuvo otras cosas antes, pero yo creo que, nada, uno se pone frente a cualquier obra de Gracia y la conexión es inmediata, la fuerza es inmediata y el talento. Me impresiona mucho también que ella y José Balmes siempre reconocieran como la presencia de sus maestros también. Reconocieron mucho la presencia y la influencia de sus maestros. Así es que nada, es una pérdida, pero la ganancia ya la teníamos, es su obra, y esa obra va a permanecer sin duda. súper, muchas gracias. Hoy día en la mañana había un conversatorio de Guillermo Núñez con Miguel Launer y en el entremedio de la conversación ellos se dijeron, somos una generación invencible. Y yo me saco el sombrero por eso, así que un homenaje a todos los que han estado ahí. Bueno, para partir, quiero, preparé un par de preguntas muy generales, Fernando, para dejarte hablar a ti y a Carlos. Eh, esta conversación puede tener podemos abordarla de dos maneras. Una mirada mucho más, si se quiere, intelectual, cultural, y una mirada mucho más pragmática, política, vinculada también al gobierno actual y la coyuntura actual. Entonces, vamos a ir mixturando la situación con el objetivo de tratar de dilucidar caminos hacia el futuro, ¿no? Lo primero que me gustaría establecer y como punto de partida es entender que el problema, voy a nombrarlo el problema del patrimonio es que en la actualidad, en el presente, tenemos que buscar soluciones para hacernos cargo del pasado y proyectarnos hacia lo que viene el futuro. Es decir, tenemos que hipotecar nuestro presente para hacernos cargo de una historia y para lo que viene. Eso es lo primero. ¿Mm? Entonces, en esta disyuntiva, quiero decir que la conversación también la quiero centrar, Fernando, y te lo pido que tengamos este doble ping-pong, que nuestra pandemia, la voy a denominar así, nuestra pandemia es al cubo, es decir, el estallido social y luego el coronavirus. Entonces vamos a hablar como del fenómeno pandemia
en ese amplio margen, porque yo creo que los chilenos y los museos y las instituciones culturales han sufrido un cierre mucho más largo que los 50 o 60 días o 70 días que llevamos de pandemia, porque empezaron su cierre sistemático en octubre. Frente a eso quiero plantearte la primera pregunta, y viene a partir de la carta que manda la directora de la agrupación de museos del mundo, el ICOM, el 18 de octubre, que es el Día de los Museos. Y ella señala en esa carta una cosa que me parece muy importante, dice: los museos son un dispositivo de paz social. Habla respecto a la responsabilidad de cuidar el patrimonio, se hace cargo también que muchos museos, debido a la pandemia, los más pequeños, van a cerrar. Entonces me gustaría partir, ¿cómo tú ves el rol del Museo Nacional de Bellas Artes como mediador de una paz social a partir de acuerdos que hay que encontrar tanto a nivel político, cultural, con la ciudadanía? ¿Tú quieres fusilarme al tiro? No. Quiero que conversemos como si estuvieras en mi No, está casa. bien. Quiero No que no es conversemos fácil, como si Camilo, estuvieras... la pregunta no es fácil, es como para un tratado. Pero sí, efectivamente, los museos hay que verlos en el tiempo. Los museos son entidades que han evolucionado muchísimo, y el Museo de Bellas Artes ha evolucionado junto con la evolución de los museos. Probablemente, muy probablemente fueron, es decir, ya cuando surgen son entidades públicas. Es una cosa muy importante de decir. O sea, yo creo que antes de la existencia de los museos modernos, digamos así como siglo XVIII para adelante, el arte y la cultura estaban mucho más encapsulados. Los museos significaron, junto con bibliotecas públicas, con otro tipo de instituciones, una posibilidad de incorporación de la ciudadanía a la cultura. Eso no hay duda. En todo tipo de cosas. Creo haber leído en alguna ocasión que la Bibliothèque Sainte-Geneviève de París es uno de los primeros edificios con calefacción. Tiene unas cosas del siglo XIX muy bonitas, unas máquinas, etcétera, y que atendía también de noche. Entonces era también una suerte de refugio de gente que estaba en la noche y que necesitaba refugiarse en alguna parte. A mí eso se me ha quedado muy presente. Es un espacio público en ese sentido. Pero aún así, seguramente en una primera etapa, los museos se han dirigido más a una cierta élite cultural, ¿no? Y han ido, yo creo que, ampliando, diversificando, complejizando sus públicos y ocupándose conscientemente de ello, cosa que no siempre ocurrió de esa manera, digamos. ¿Ah? Si uno ve la inauguración hace justo 110 años, en septiembre de este año, del comillas, Palacio de Bellas Artes, del edificio en que funciona el museo ahora, hay una famosa foto que sale en todas partes, que se ve una gran cola de gente. Esa gran cola de gente eran señores con colero y con levita y con, en fin, esa era la gente interesada, y también la gente que asistía al Teatro Municipal. Incluso hay una cosa muy anecdótica: en 1870, al comienzo de los años 70, se inaugura el Parque Cousiño, que don Luis Cousiño donó a la Municipalidad de Santiago, y había un reglamento incluso de ropa. No se podía utilizar poncho para ir al parque. Se suponía que el parque era un lugar de civilización, ¿no? Entonces, en ese sentido, los museos han ido cambiando mucho. El Museo de Bellas Artes tiene poco que ver con ese momento, y sucesivos directores, etcétera, han ido transitando hacia una, digamos, apertura del museo, no solo hacia la gente, sino también hacia los problemas. Ahora, yo creo que efectivamente los museos pueden ser, como dices tú, un instrumento, un ámbito de paz social, pero con las mismas dificultades que esa paz social tiene para conseguirse en otros ámbitos. El museo no es algo segregado del mundo político, del mundo público. Y en ese sentido, los museos son también instrumentos críticos, instrumentos criticables. A las personas le parecen o no le parecen las cosas que hay, las cosas que exponen, gustan o no gustan. En ese sentido,
Pero yo creo que todo eso se puede dar en un ámbito de reflexión y de celebración que también el arte ofrece y que es distinto a otros ámbitos públicos. O sea que la discusión, si cabe, está teñida, y yo diría que también en un sentido de celebración y de goce, digamos. O sea, la gente va al museo a alimentarse de alguna manera, a ver cosas que les gustan, a reflexionar, a aumentar su percepción y su sensibilidad, a adquirir nuevas emociones. Y dentro de eso, obviamente, se encuentra con cosas que le parecen, que no le parecen, que son polémicas. Así que yo creo que sí, que pueden serlo. Yo he insistido en un punto, no sé si lo digo bien, pero quiero ir más al fondo del asunto, que, que muchos países, incluido Chile, estamos en la disyuntiva de pensar nuestro futuro. Se utiliza a veces la palabra nuestro desarrollo, que es a veces criticada como palabra, eh, con cultura o sin cultura, digo yo. Que hay como una especie de disyuntiva y que estamos en un momento de tomarla. Y yo creo que un desarrollo con cultura, que dé a esa componente una importancia, una centralidad grande, en eso, obviamente, nuestro museo y otros museos también, complementariamente, tienen un rol, Camilo, que jugar. Pero me estoy extendiendo demasiado. No, está bien, me parece bien. Oye, pero la situación es compleja en el sentido de que si la sociedad chilena en su conjunto dice no son 30 pesos, son 30 años, el, el modelo de desarrollo cultural en el campo de los museos, y básicamente voy a hablar de las artes visuales porque es lo que más me correspondería, su velocidad de desarrollo en relación al compromiso del Estado siempre ha sido muy mínimo, a pesar de haber tenido en ciertos momentos presidentes de la República que podían haber tenido un compromiso cultural mayor que el presidente que actualmente tenemos. Entonces, ¿cómo? Y por eso yo te hago esta pregunta a nivel intelectual, porque tú eres un arquitecto, pensador, analista, académico, alguien que ha pensado el mundo durante mucho tiempo, y creo que está en una coyuntura política muy difícil, porque entraste al aparato público en este momento que no es menor. Entonces el nivel de expectativas que tenemos desde el mundo de la cultura frente a tus reflexiones me parece que son importantes. Entonces me gustaría, una cosa es lo que te pasa a ti y cómo te imagináis el futuro, y otra cosa es lo que realmente se puede hacer en una política pública hoy en día en este nivel de coyuntura. Sí, eso es cierto. A ver, Camilo, yo frente a todo esto que ha ocurrido, sí, he tenido una posición, si se quiere, de crítica reflexiva, más de que crítica, como llamarla, ácida. Pero lo creo sinceramente que, que Chile tiene que lograr ver al mismo tiempo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, cosa muy difícil. Porque si somos autocomplacientes, nos centramos en el vaso medio lleno y decimos tenemos esto, tenemos lo otro, estamos mejor que tal y que cual y que etcétera, etcétera. Y si vemos solo el vaso medio vacío, nos ponemos críticos absolutos y decimos no tenemos nada, esto es un desastre. Y eso es un poco peligroso porque también hay, si uno mira así en la larga duración, ¿no? Como diría Brodel, la larga duración. Hay muchas cosas que en Chile se han ido consiguiendo, y es muy importante no perderlas. Tan importante y tan acuciante como es ganar nuevas, es muy importante no perder algunas que... Y esas cosas son mucho menos seguras de lo que uno pensaría. Entonces, ese es un equilibrio difícil. Eh, yo creo que se habló algo de la pandemia. La, yo tengo una impresión de que la pandemia lo que ha hecho es resaltar problemas que ya teníamos. Como yo no veo, no me ha surgido a mí en los problemas que podamos tener como museo ahora, en los desafíos que tengamos ahora, en las incertidumbres, algo como completamente nuevo, sino que se ha puesto de manifiesto y se ha adquirido calidad de urgencia, cuestiones que veníamos pensando desde antes. Cuestiones como cómo deberíamos llegar ampliamente al territorio, cómo deberíamos llegar
ampliamente a la ciudad, cómo deberíamos estar en lugares distintos, qué tenemos que hacer para eso. Esas preguntas nos las estábamos haciendo antes de octubre nosotros, o sea, y el museo ha hecho muchas cosas antes de octubre que son muy significativas para octubre. Pero esto nos lo ha puesto como delante del rostro con una urgencia muy impresionante. Y yo creo que, no sé, quizás para hablar a personas que tienen, dices tú, menos simpatía o menos hábito de visitar museos o de participar de la cultura o de pertenecer a este mundo, de repente es útil que la cosa se diga en términos poco habituales y por ejemplo, que, que la OMS haya declarado, por ejemplo, que el arte es fundamental para la salud mental, ¿no? Porque eso permite explicar, porque mucha gente piensa que esto es como la pluma del sombrero o la guinda de la torta. ¿Sí? Mira, incluso a mí, de los asuntos que más me han alarmado, y eso no lo culpo porque son cuestiones que están difundidas, es que en todas estas discusiones de recursos y todo que se producen en estas ocasiones, inevitablemente, y yo entiendo que tengamos que poner prioridades y tengamos que dedicar una fuerza muy importante a todo el problema que estamos enfrentando, pero que se diga, no, ustedes tienen que entender como organismos culturales que ahora la importancia la tienen cuestiones sociales. Yo pego un salto, porque yo digo, cuestiones sociales que no tengan el componente cultural me cuesta mucho entenderla, y problemas culturales que no sean sociales me cuesta más entenderlo todavía. Entonces, yo creo que verdaderamente tú tienes razón que hay algunas cuestiones conceptuales, no de conocimiento, de convicción de pensar que eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, Ahora, no me preguntes si estamos en la mitad de algo, Camilo, no me preguntes de las expectativas, porque para mí eso es un drama en este momento. Nada, en lo personal yo pienso que mi servicio al museo no tenía o no tiene muchos sentidos sin intentar algunos, ¿cómo llamarlo?, impulsos de ese tipo, digamos. Y, y, pero ob- y- Fernando, y obviamente se convierten en más difíciles. Sí, Elodie. Sí. y que recuerdo que parte de tus primeras entrevistas que nos llamó mucho la atención a todos es que planteabas que sentía que justamente una del interés finalmente haber querido participar a esta experiencia de parte y a mí me llamó mucho la atención como de parte de alguien que tenía la vida bastante resuelta, ¿no? Era como, ¿por qué se va a meter Fernando en este problema si ya había En logrado líos. resolver como tantas cosas, incluso como empujar, y yo lo digo a nivel personal porque tengo la convicción que si Chile tiene un premio Pritzker, bueno, tiene que ver con tu pensamiento también como a nivel de Una generación arquitectura. de arquitectos Así enorme. es, exacto. Entonces, aprovecho de decir que Carlos se va a venir a incluir ahí ahora en la conversación porque llegó, Súper. pero yo creo que claramente esa frase que quiero mencionar, que tú planteabas que quería colocar el Bellas Artes ahora al siglo XXI, bueno, la pandemia ha logrado que todos los museos de Chile estén ahora en el siglo XXI y eso es un tema muy, muy interesante, sin duda. Oye, a propósito de esto mismo, no ¿Dónde sé, está Carlos? no sé si Hola, acá Hola, ¿qué estamos. tal? Ahí está ¿Cómo te va, Carlos. Hola, Carlos? ¿Qué Carlos. tal? ¿Cómo te va? Muy Hola bien. Camilo, Elodie, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Fernando, ¿cómo ¿Qué tal, están? Carlos? Oye, hago la Oye, pregunta Muy más bien. abierta, tanto a Carlos como a Fernando. Estamos hablando. perdona, Camilo, déjame interrumpirte un segundo. Perdón. Sí, tengo que tomar la palabra un segundo para presentar a Carlos, ¿cierto? Director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Eres arquitecto, ya mencionamos que éramos como 3 arquitectos aquí en este panel. Magíster en Historia y en Gestión de Patrimonio Cultural, tiene más de 10 años de experiencia en la materia de gestión y de patrimonio, y bueno, desde el año 2018 eres director de este nuevo, ¿no?, Servicio Nacional de Patrimonio, y es por ello que hemos invitado tanto a ti como a Fernando a estar aquí explicándonos en qué consiste esta nueva edición del fin de semana de Patrimonio Online. Y bueno, Camilo sigue ahí con las preguntas y de ahí me imagino que podrás como participar de esta conversación. Bienvenido. Gracias, Elodie. Oye, bueno, la pregunta que quiero hacer,
podría entrar a hacer una pregunta más ingenua, pero creo que ya la hemos respondido, y es que el acceso a las colecciones, al mundo virtual, los teletalleres, la teleeducación, sobre todo la teleeducación universitaria, incluso en los colegios, más o menos está funcionando. Es decir, que pareciera ser que el acceso a los contenidos de las instituciones culturales, tanto universitarias, museos como bibliotecas, como dice la Elodie, se ha adelantado en el siglo XXI y se sigue adelantando. Ese no creo que quiera poner el foco ahí en la conversación, pero sí lo que quiero poner es respecto a que cuando pase la crisis sanitaria, vamos a tener otra crisis andando y las instituciones culturales tienen una responsabilidad en la mediación, en el contacto, y sobre todo porque yo creo que hago un sentido homenaje a todos los trabajadores del mundo de la cultura, quienes en este momento hacen un esfuerzo enorme, no solo por seguir trabajando, sino por contener a su sociedad, a su familia, a sus amigos. Entonces hay Hans Ulbricht Olbricht, este curador suizo, escribió una columna a principios del mes de mayo muy interesante respecto a la política que Roosevelt instala después de la crisis del 29 en Estados Unidos, que se llamó el New Deal, que es súper conocido, el nuevo trato, donde se desarrolla, donde el Estado, o sea, el gobierno y el Estado proponen una política pública para que los artistas hagan murales e instalen obras y esculturas en el espacio público y en todos los edificios del Estado como forma de darle trabajo. En una de las conversaciones que estaba girando, y esto por eso aquí cierro la pregunta, existía la idea que este era el momento en que el Estado, para ayudar a los artistas visuales en general, pero también a los creadores, era que el Estado podía adquirir obra. Sabemos que mucha de la obra de la dictadura no fue adquirible por razones obvias, y muchas obras se perdieron y solo quedó la documentación. Pero en medio de esta coyuntura, el Estado, para ayudar a la sociedad de artistas y a los creadores en general, podría abrir un fondo de adquisición de obra. Entonces, ¿cómo lo ve el Museo de Bellas Artes? ¿Cómo lo ve el Servicio del Patrimonio? ¿Cómo están pensando esas acciones futuras después del coronavirus? No sé si Carlos, o quizás Carlos que empiece para equilibrar las cosas. Sí, perfecto, no hay problema. Es interesante, Camilo, lo que tú dices, porque el problema que estamos viviendo hoy en día nosotros pasó hace 2 meses en otros lados del mundo, o un mes casi, en Europa o en Estados Unidos. Y se han tomado decisiones, por ejemplo, frente al cierre de museos o frente a los trabajadores de los museos. No sé, el Victorian Albert definitivamente cerró su programación hasta el próximo año, y así sucesivamente con museos en todas partes del mundo. Sin embargo, hay otros que están ya empezando a tener alguna perspectiva de apertura nueva, ¿ya? Todo el tema de lo virtual, como en la primera parte de tu pregunta decía, yo creo que hoy en día no estamos en condiciones de hablar como de una celebración del Día del Patrimonio, sino que está siendo un momento como de reflexión, de buscar espacios de encuentro, una holgura para poder transmitir precisamente lo que Fernando decía. Y Fernando eso lo ha dicho muchas veces, no solamente ahora siendo director del Museo de Bellas Artes, sino que antes, que si el patrimonio, si la cultura, si el arte, como tú dices, no es urgente, ¿qué cosa es urgente? Yo creo que en eso estamos bastante convencidos todos, y creo que por eso estamos en los cargos, en las posiciones que estamos. Yo creo que lo que tú dijiste sobre cómo el Estado en la materia de apoyo trabaja, por lo menos en el sector del ministerio, se ha hecho un reordenamiento de sus concursos y la mantención de sus concursos, toda vez que a veces la tendencia apunte a otro destino, ¿ya? A nosotros nos gustaría, obviamente, que
la tendencia sea como pasó tal vez en Alemania, en que sí el arte o la cultura está destinada a ser como un bien de primera necesidad, pero nosotros por lo menos estamos reorganizando nuestros esfuerzos para que la gente que trabaja con nosotros esté como apoyada, tengan sus fuentes laborales como resguardados. Eso se está haciendo a niveles generales. Y para como seguir contestando tu pregunta, lo que yo diría que uno de los temas que es más importante dentro de toda lo que es como el apoyo o la y que no tiene que ser solamente en la materia como del confinamiento, que tú lo dijiste, que es la política de adquisiciones. O sea, yo creo que eso sí habría que tener un trabajo como más intenso, que no se puede dimensionar desde solamente lo público o lo privado, sino que eh, tener un mix, una visión, un mix de visión artística con comisiones, con reglas, etcétera, para que eso sea un apoyo constante a los artistas. Yo creo que la política, digamos, del coleccionismo no puede estar como solamente dimensionada desde una parte nomás de la balanza, que sería el mundo privado, o en este caso solamente en una contingencia como la que estamos viviendo. Yo creo que con eso contesto en parte lo que un poco planteaste, Camilo. Yo creo, Camilo, que sin duda que la digitalización es un gran gesto y también eventualmente la evidencia de lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, tomando lo que dice Camilo, a ver, dos cosas. Hay una cosa muy circunstancial. Se ha generado, si no estoy mal informado, de parte de la Subsecretaría de Cultura, un fondo de adquisiciones de arte de 350 millones de pesos. Se puede objetar ya la cantidad o la forma de hacerlo. Esa es otra discusión, evidentemente, pero es por lo menos un gesto en este sentido. Pero yo creo que el asunto, a ver, es importante recalcarlo, subrayarlo en dos sentidos, Camilo. Hay dos cosas que se suelen olvidar. Parece que estoy como pasando avisos, pero son realmente convicciones profundas. Yo me había olvidado esa frase que dijo Carlos, que fue una vez con alguna sesión en el Congreso, algo así, que dije, si el patrimonio no es urgente fue por el terremoto. ¿Sí? Era un poco lo mismo. No, el terremoto hay que reconstruir, pero el patrimonio no es tan urgente. Y dije, si el patrimonio no es urgente, no es patrimonio. Eso es lo que, esa fue la frase, creo. Y entonces yo creo que pasa un poco lo mismo ahora. Por ejemplo, en general se ha tomado la idea de que no es muy fácil ahora, dado a la focalización de fondos en otras partes, de hacer adquisiciones de colecciones, por ejemplo. Eso se tiende a pensar que tiene que estar en segunda prioridad. O sea que, por una parte, hay el asunto de la prioridad. ¿Cuán importante, sin entrar a los detalles, si se compra o no se compra este año o el próximo o no sé qué, digo, cuán importante es esto? Es una parte, que es la subrayo, pero también hay otra que es importante. Y es que, y esto él lo dice muchas veces porque ya está mucho más cerca de eso que quizás nosotros en el museo, que el arte también es una industria, que el arte también pertenece al mercado, que el arte también tiene trabajadores, que el arte en ese sentido es una parte de la economía que necesita moverse como otras. Y eso a veces se tiende a pensar que no. Cuando uno piensa en mercados, en economía, en industria, está pensando como en otras cosas, y pareciera que el arte se mueve en un mundo áulico, que no hay recursos de por medio, y yo creo que sí hay, y que es por lo menos un sector al que hay que prestarle la misma atención que se presta a otros, no digo que más, pero la misma. Entonces, quiero poner esas dos cuestiones. De una parte, el asunto de la prioridad de la cultura, que nos corresponde a nosotros mucho cacarearla y defenderla porque estamos donde estamos, y de otra parte, porque yo entiendo que se puede decir, mira, ahora no es momento de hacer esto o lo otro, pero cuando uno no hace algo, deja de favorecer a otra persona también. O sea, si tú dejas de comprar, hay gente que deja de vender. Entonces, yo creo que eso
en Chile todavía no está suficientemente tejido, no está suficientemente asumido, no está suficientemente permeado, yo diría que en las clases dirigentes y en la opinión pública incluso. Oye, Fernando, y en esa misma, perdona que te lo pregunte, pero en esa misma línea de desarrollo de plan estratégico y entendiendo eh, toda tu experiencia como arquitecto, me imagino, y todos lo sabemos, esto es parte de todos los diagnósticos, que el Museo Nacional de Bellas Artes está ajibarizado. Es decir, se necesitan metros y metros cuadrados de museo en verdad para poder hacer todas las grandes tareas que se necesitan. Hay más o menos 20 o 15 años de discusión respecto a que el Estado compre el MAC o que se iba al GAM. Entonces, me gustaría, a lo mejor todos esos proyectos se fueron al tacho de la basura, no lo tengo idea, pero me gustaría oír de ti cuál es el plan estratégico que se tenía y si eso está en stand-by o no, o si Carlos lo puede apoyar, o si finalmente hay un compromiso. Bueno, actualmente tiene que ver con la moneda, pero en el fondo, ¿cuál sería el plan de desarrollo estratégico del Museo de Bellas Artes para los próximos años en cuanto a infraestructura? Sí, sin duda la infraestructura es un elemento clave dentro de estos planes. O sea, porque, no sé, por ejemplo, un elemento que a mí me parece muy importante, que es ampliar la muestra de la colección y equilibrarla con las muestras transitorias. O sea, que el museo ha llegado a mostrar más o menos un 1,5, entre 1,5 y 2% de la colección. Y eso evidentemente es demasiado poco. Y todo eso requiere metros. Pero no solo metros, Camilo. Requiere también calidad. Si nosotros queremos que el museo sea ese artificio de paz social que tú mencionaste al comienzo, tiene que ser también un lugar atractivo, un refugio urbano, una plaza abierta, un lugar donde ir a sentarse, un lugar donde te puedas tomar un café, un lugar donde, bueno, como son muchos museos del mundo, no estoy inventando nada demasiado utópico, ¿no? Entonces, no es porque sea arquitecto tenga más sensibilidad a la infraestructura, es que la infraestructura es un elemento muy importante para que otras cosas sucedan. O sea, para que haya una ampliación de público y una recepción de comunidades o así, tendríamos que tener instalaciones asociadas a mediación mucho mejores. Si queremos que realmente el museo, como dice su propia misión, sea un centro de investigación que le corresponde, o sea, realmente toda la materia de archivos y eso que tiene maravillas guardadas, digamos, tendrían que instalarse debidamente, catalogarse, hacerse accesible. O sea, la infraestructura es como esa llave, no es una cosa como en sí misma, digamos, ¿no? Bueno, y yo tendría que decir que, no sé, por lo menos desde hace 50 años que esto se viene discutiendo, o sea, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, y hay kilos de papel dedicados a concursos, alternativas, etcétera. Yo podría decir todas las cosas que se han pensado en el museo, subsuelos, aperturas al parque forestal, construcciones de edificios al lado. Hay colecciones de cosas que se han pensado. Y por ahora la que ha llegado más cerca, en lo cual existe un principio de acuerdo que es importante implementar, no es una venta o compra. En realidad, de lo que se ha hablado es de un comodato a largo plazo de las instalaciones del MAC que puedan ser utilizadas por el Museo de Bellas Artes, con alguna articulación con ellos, además, o sea, con alguna presencia de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, ha avanzado un buen poco. Este tipo de cosas es difícil discutirlas en público, yo no puedo saber exactamente cuándo debería ocurrir, pero yo sé que ha habido pasos muy importantes. El museo ha colaborado en todo lo que ha podido esto, porque es un asunto que ha sido una discusión más bien entre Presidencia y Universidad de Chile. Según mis noticias, existe un principio de acuerdo, incluso en algún momento se ha llegado a fecha y condiciones bastante precisas, pero aún no ha ocurrido, y mientras no ocurra, todos sabemos que el pan se quema en la puerta del horno, entonces no puedo yo dar ninguna garantía sobre esto. Pero Carlos, no hay a lo duda. mejor quiere complementar la información tuya, a lo mejor. ¿Cómo? No lo sé. A lo mejor Carlos Mayet puede complementar la información, No o tú sé, tenías Carlos, información. si tú sabes un poquito más. O sea, puedo ser un poco más atrevido, pero yo creo que lo que ha dicho Fernando, en resumidas cuentas, Camilo, es que la idea está firmemente planteada. Desde
desde el Ministerio, desde el Servicio del Patrimonio. O sea, hay un compromiso absoluto con la realidad de infraestructura del Museo de Bellas Artes, porque hay una creencia detrás de eso, hay una ideología también, una ideología del rol público que cumple el museo. O sea, es el Museo de Artes Visuales, de arte, de cultura y de patrimonio más grande de Chile, y tiene que tener y volver a tener el rol que tenía en un inicio. O sea, un rol de que congrega, como dice Fernando, a la sociedad chilena en todo su estamento, y sobre todo desde un punto de vista, nosotros como arquitectos no podemos eludir el sesgo del gremio, como ese planteamiento como dentro de la ciudad, en un entorno, en una zona tan emblemática, que se ha transformado en los últimos años, no solamente en los últimos meses desde octubre, sino que en los últimos años, en un espacio súper emblemático de la diversidad de la ciudad y de la diversidad del país. No está en otro espacio por eso mismo, y también mirar a las regiones. O sea, hay un compromiso absoluto con eso. O sea, lo que ha insinuado Fernando con bastante como prudencia, nosotros queremos impulsarlo decididamente. Y a pesar, como él dice, que la infraestructura, o a veces las decisiones, por ejemplo, de los gobiernos centrales tienen en este minuto, que estamos viendo una crisis sanitaria muy sin precedente y todo eso, nosotros como autoridades sí estamos comprometidos para que este tipo de proyectos continúe. En ese sentido, a mí me gustaría poner ahí tal vez, Camilo, Fernando, como una cuña. Yo creo que hay un rol que va a poder jugar los museos, tal vez es una pregunta, en el futuro, en la relación público-privada. Por ejemplo, ¿cuántos privados, después que pase esta crisis, digamos, por así decirlo, económica o laboral, puedan aportar al museo, por ejemplo, desde Fernando, desde una cafetería, desde una tienda increíble, desde espacios de cowork? No sé cómo, como que ahí me gustaría también como plantear la pregunta a la inversa, así como, ¿cómo ven ustedes que también para poder verlo también en otros museos? Porque, por ejemplo, en regiones eso es más claro, es más evidente verlo. Por ejemplo, los museos regionales, los públicos regionales, sí tienen a veces como una diversidad que es como fácil detectarla, pero en el gran museo, ¿cómo esa perspectiva puede llegar a tomar mucha fuerza y ser parte del rol de impulso de un país en este momento? Yo creo que igual, con todos los matices, el museo en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento de sus presupuestos, ha saneado varias cosas de su gestión financiera, y habiendo pasado 2 o 3 crisis muy fuertes, está en una situación expectante. Yo creo que ese escenario podría también ponerse como en el horizonte o en la perspectiva de lo que estamos viendo. A ver, lo que quiero decir es que yo creo que Fernando, por sobre todo en el rol que tiene el museo, cuenta, yo creo, con una comunidad muy amplia de intelectuales, artistas, públicos, seguidores, coleccionistas, que podrían generar una presión frente al Estado debido a esta necesidad. Lo que pasa es que lo que yo planteo es una necesidad a la cual todos adscribimos, y que vemos que van pasando los gobiernos y van pasando los gobiernos, y todos nosotros decimos, ya, pero va a llegar, tenemos que ampliar el museo, tenemos que crecer, el Estado tiene que desarrollarse en el ámbito de las artes visuales, el patrimonio y el arte de una manera mucho más audaz, mucho más protagónica. Entonces, ¿cómo aunamos fuerza para tener funcionarios comprometidos, capaces de ir a todas, que ya existen y ya están? ¿Cómo presionamos a las autoridades más arriba de nosotros si la comunidad artística ya está de acuerdo en que los museos cumplen un rol fundamental, en que el Museo de Bellas Artes tiene que crecer, en que hay que armar
nuevos depósitos y hay que crear en nueva adquisición de obra. Entonces, ¿cómo nos ponemos todos juntos a armar esa demanda? Bueno, estoy hablando desde la Subsecretaría del Patrimonio, porque hay gente que pregunta por Cerrillo, Cerrillo está en la otra subsecretaría, por eso subsecretaría. Así que es. tiene un poco más de plata, parece. Bueno, pero es que tiene otro tipo de obligaciones y otro tipo de... habría que escucharlos a ellos. No, a ver, yo creo que sí, voy a decir una cosa para que se entienda. Esto, en cierto sentido, ha sido así. Y el museo efectivamente cuenta, no sé cómo decir, con una especie de soporte, de cariño. Bueno, también hay críticas, evidentemente, esto es una cosa pública, entonces hay de todo tipo de cosas. Pero uno siente desde el museo una especie de soporte social, eso es así. Y eso ha tenido expresiones muy concretas. No recuerdo si el 50 o más que el 50% de la colección del museo, que son entre 5.500 y 6.000 piezas, son fruto de donaciones. Eso es importante saberlo. O sea, la colección del museo se ha construido, por lo menos a su mitad, o más que a la mitad, a partir de donaciones. Eso ha existido. Pero por otro lado... Donaciones de artistas, Fernando. De artistas, de instituciones, él lo dijo, o sea... De coleccionistas también. De coleccionistas. Okay. O sea, por ejemplo, no sé, el 50 y... no sé, o el 60 y tanto, la famosa donación de la Braden Copper Company, por ejemplo, de arte italiano y holandés, importantísima. Y así muchas otras. Durante mucho tiempo artistas donaron piezas individuales, durante el periodo de Nemesio Antunes. Las donaciones de arte japonés son fruto de coleccionistas, en fin, de muchos tipos. Y esto es una cosa que en todos los museos del mundo se da también. Hay un trade-off así, público-privado. Lo que yo tengo la impresión, y esto es como un mensaje, que esto requiere como un momentum, requiere como lanzarse de alguna manera para que se detone un proceso. Lo difícil es detonarlo. Y yo creo, haciendo un análisis histórico, voy a mencionar dos ejemplos, que eso ha sido posible solo por una decisión de muy alto nivel de los gobiernos en un momento dado. O sea, voy a mencionar dos ejemplos. Cuando se construye la actual sede del museo, fue directamente el gobierno el que apoyó y puso el presupuesto para una obra que fue absolutamente gigantesca. Era en esa época el gobierno parlamentario, y el Parlamento aprobaba el presupuesto, y el Parlamento tuvo una misión impresionante de un presupuesto que se duplicó, triplicó, cuadruplicó, ya no me acuerdo, pero año a año lo siguió apoyando desde 1905-06 hasta que en 1910 se inauguró una pieza que era de otra escala que lo que tenía Santiago en ese momento. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo que me parece muy importante es cuando Nemesio Antunes construye la Sala Mata, ¿ya? Porque esa construcción de la Sala Mata no fue una construcción de una sala más, significó renovar el museo. Yo no sé, en esa época tenía 18 años, no sé, y recuerdo muy bien lo que eso fue. Cambió el museo, cambió la imagen del museo. Comenzaron las exposiciones temporales, en interacción con la colección, aparecieron una serie de cosas nuevas, pero sobre todo el museo como que se rejuveneció de alguna manera, y eso se notó en la ciudad. Y eso fue posible por la ayuda y el apoyo directo de dos presidentes de la República, tengo que decir, porque eso es así. Yo estoy muy convencido históricamente de que es así. Luego, evidentemente, el Estado seguramente no puede o no debe cargar con todo lo que eso significa. Luego hay mil cosas de organización, de institucionalización, el museo los ha tenido, los ha perdido, ha tenido asociaciones de amigos, ha tenido fundaciones, ha tenido una serie de cosas, pero hay ciertos momentum que yo creo que tienen que venir de muy arriba, lo digo muy francamente. Sí, yo también encuentro que hay que lograr eso, porque no es algo menor. Dos comentarios que quería hacer para ir avanzando. Lo primero, la gente que tenga preguntas puede empezar a hacerlas por el chat, porque al final las vamos a ir respondiendo y las vamos a ir analizando y las vamos a ir mirando. Y hay varios comentarios ahí, pero hay gente que pregunta muy puntualmente cuáles son las soluciones pragmáticas. O sea, ¿qué es lo que viene, los próximos planes y programas, las soluciones más directas
en los próximos meses. No sé si a nivel de servicio al patrimonio en general, pero también del Bellas Artes en particular. Parte tú, Carlos. Sí. Nosotros, como Servicio al Patrimonio, estamos en este minuto planteando los énfasis presupuestarios del próximo año. Y en ese, de las prioridades que tiene el Ministerio es los museos nacionales. El Museo Histórico, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, han tenido cambios, están pasando también por proyectos de infraestructura importantes, así que en el mediano plazo, corto plazo, se están planteando crecimientos en su presupuesto. Ha sido así incluso en los últimos 2 o 3 años, ¿ya? Ciertamente eso es insuficiente, pero sí ha sido un crecimiento, ¿ya? Otro de los temas también importantes o concretos, como les dicen, es la compra de colecciones. Yo creo que no hemos entrado todavía en esa materia, pero nosotros el presupuesto que tenemos de compra de colecciones está digamos, entre comillas, quiero decir, intacto. ¿Cuánto dinero hablamos para no hablar tan, para saber, para entender? Mira, en general los museos solicitan cada uno un presupuesto al Servicio del Patrimonio que presenta dentro de este marco. En general, el Museo de Bellas Artes, no sé, Fernando, pero debe andar en unos 180 millones la compra, ¿no? No. ¿En cuánto? Nosotros solicitamos 200 y algo y nos habían garantizado 100 más o menos, de los cuales ahora por la emergencia no se pueden utilizar o no sabemos cómo se van a utilizar eso. Hay una incertidumbre en ese sentido, tú lo sabes. Claro, pero por ejemplo ahí nosotros podemos tomar una decisión, y yo lo digo, así lo digo frente a la observación que hace Fernando, de, por ejemplo, no comprar otro tipo de colecciones y sí enfocarse en las que son principales. Nosotros creemos que sí está planteado el museo como un museo de vanguardia o un museo, digamos, a la cabeza de la escena actual, cultural. Sí se pueden optimizar recursos. Lo que yo tengo entendido, como le decía a Fernando, que sí, pues efectivamente está planteado los 180, pero está esos recursos y nosotros sí podemos, Fernando, hacerlos crecer. Quiero decir que hay posibilidades de crecimiento en ese sentido. Como para ir avanzando en esta idea de las soluciones, pero también a propósito que hablaron del Victoria Albert Museo y hemos hablado de otros casos, todos los museos del mundo tienen board. Tienen gente del mundo privado público que no solo depende directamente del dinero del gobierno del Estado o del Estado federado, porque en Estados Unidos funciona así también, pero hay board, hay comités, ¿por qué no se llama? Pregunto, es una lluvia de ideas, alguien lo planteó por ahí, si el gobierno o el Estado está llamando a una mesa social de COVID-19 para el ámbito salud, ¿por qué no se llama una mesa social para pensar nuevos modelos de desarrollo frente a las políticas públicas de colección, de patrimonio? Sobre todo porque se ha complicado, incluso yo lo veo respecto a lo que pasó con el estallido, los rayados en la calle, los monumentos algunos deteriorados, hay un montón de situaciones y también a su vez una producción nueva de contenido visual, de material, de performance, de registro. O sea, si uno piensa en la ciudad de los fotógrafos, por ejemplo, como material documental de lo que pasó en dictadura y de lo que se reveló, todo el material documental que hay ahora respecto al estallido también va a tener que pasar al patrimonio del país en algún momento. Vamos a tener que decir... Entonces, sí, me refiero a que ustedes como intelectuales, creo que todos como intelectuales estamos en el mismo lugar con el mismo compromiso. El problema es que ustedes desde el ámbito público y como funcionarios tienen ciertas herramientas y nosotros como opinión pública tenemos otras. Pero me da la impresión de que juntos podemos presionar de una manera otra para que se tome en cuenta el campo de las artes visuales y de la cultura de manera mucho más protagónica y no siempre seamos la excusa de que, bueno, tenemos que recortar presupuesto y le recortamos a cultura.
porque ya la ministra comprometió 15.000 millones de pesos, que según entiendo, en una reunión bilateral de hace 3 semanas, Piñera les bajó 4.000 millones de pesos. Entonces... Sí, pero Camilo, yo creo que sí, a ver, de todas maneras, creo que gracias a Fernando y gracias a Carlos, porque no han evadido ninguna de tus preguntas, ni la cómoda ni la incómoda, así que eso ya es como... Oye, bien importante. Perdón, para mí es importante decir que hay las preguntas que yo hago son preguntas de mucha gente. No son preguntas particulares, y es un mundo intelectual que está inquieto, y es la primera vez que podemos tener una conversación así. Sin Camilo, duda. yo tomo lo que tú dices. Así es. Tomo lo que tú dices bien en general, porque tú dices, ¿qué viene después? Yo creo que hay una parte que viene después que no es menor, y que están enfrentando todos los museos del mundo, y que es cómo enfrentar la emergencia sanitaria. Y eso hay que enfrentarlo como creativamente, saber qué va a pasar con nuestros públicos, con no sé qué, con las medidas, ese es un capítulo importante, yo creo, ¿no? Yo creo que hay un segundo elemento dentro de tu pregunta que tiene que ver con la experiencia ganada en este momento, con esta misma reunión. Es decir, nosotros hemos tenido que funcionar en línea, hemos tenido que acudir a otros medios. ¿Cómo vamos a mantener una parte de eso a continuación? Porque yo creo que lo que deberíamos encontrar es una relación virtuosa entre lo virtual y lo presencial. No concebirlo solo como una medida de emergencia, ni menos como un reemplazo. Nunca nada va a reemplazar la presencia directa de un museo. Entonces hay un segundo capítulo que va a tener que ver cómo funcionamos. La situación que tú mencionaste al comienzo, de que estamos con una pandemia y con por así decir, problema social sumados, nos hace un desafío muy importante sobre los públicos y sobre la inserción social del museo. Y nos vamos a tener que ocupar, yo creo, muy especialmente de ello, y eso tiene muchos flancos, Ahora, el punto concreto que tú planteas de alianza público-privada, dices, ¿por qué no se hace? Está, desde mi punto de vista, absolutamente considerado, medio detenido por todo esto. Si tú me preguntas, ¿el museo por qué no tiene un board? Es que el museo tendría que tener un board. O sea, esa es mi respuesta como directa. A lo mejor tú haces una sugerencia que va más allá. Yo te digo, eso está detenido porque, no sé, es muy difícil funcionar, porque en el fondo yo tuve algo así como 6, 8 meses de funcionamiento, y de ahí para adelante ha sido pagar incendios. Pobre. Es así, es así. Pero a lo mejor tú nos estás diciendo algo que es interesante. ¿Por qué no lo consideran también como parte de la emergencia? Y eso quizás también podría ser. Sí. Pero efectivamente no quiero yo latear con detalles técnicos y legales y no sé qué, las complejidades que esto tiene, que son muchas, pero no hay que enredarse en las complejidades, y hay que mirar el horizonte y decir, sí, efectivamente tenemos que ir para allá. Es así como funcionan casi todos los museos del mundo, así que en eso te encuentro razón. Súper. Gracias, sí. Fernando. Bueno, pero ahí eso iba mi punto, Camilo, y quizás para ir cerrando, porque sabemos que, y contestar algunas preguntas, quizás nuestro gran tema siempre es que Chaco, como habla de arte contemporáneo, y que el arte contemporáneo es el patrimonio del futuro, por eso nos importaba mucho partir estas sesiones de conversaciones a través de estos dos representantes de este día, y que espero que al final del día mañana hayamos escuchado que igual virtualmente fue un fin de semana virtuoso. Primera vez, insisto, para lo que no estaban al principio, que primera vez que este fin de semana el patrimonio está online. Me quedo con la idea que se vayan uniendo infraestructuras, cosa que las colecciones vayan dialogando entre sí, y que es un gran valor que siempre hemos como comentado. Y por qué no colecciones privadas con espacio, con colecciones públicas. Recuerden que eso es lo que habíamos armado ahí en esta muestra curada por Carolina Llanes de Agorafilia, que algún día esperamos la veamos en vivo. Entonces yo creo que quizás tú, Camilo, si quieres comentar algo sobre coleccionismo, o ir como contestando o guiando las preguntas que hay allí, y ahí terminamos. Yo quería, como lo dejo abierto tanto para Carlos como para Fernando, pero entender también que, lo dijo Fernando un poco, el campo del arte también es una industria, también es un ecosistema. Es decir, hay artistas, hay mediadores, hay funcionarios, hay galerías comerciales,
hay ferias, hay bienales, hay centros de investigación. El rol que cumple tanto el Servicio del Patrimonio como el Museo de Bellas Artes no es un rol único, sino que es un rol de interacción con muchos otros agentes. Y ese campo hoy día está bien mermado. Entonces, lo que pregunta la gente es, ¿cuáles son, cómo ven el rol del Servicio del Patrimonio hoy en día y saliendo de lo que viene en esta materia? Y cómo el museo también puede ser parte de la actividad. O sea, lo que está pasando es que el museo tiene que activarse a sí mismo para también activar otras partes de la sociedad. Es como un efecto dominó. Esa es como la situación. ¿Cómo podemos hacer virtuoso este efecto dominó? Quizás Carlos lo va a explicar mejor que yo, pero yo le doy la pasada en ese sentido. Yo, mirándolo desde fuera, porque yo estoy en el museo, no veo todo el servicio, veo que el servicio ha estado abocado, porque ha habido una política consistente en eso, a cuestiones muy importantes como son todos los temas de regionalización. Los temas de regionalización son centrales, y lo estoy diciendo yo, que estoy en el centro, son centrales en todo lo que tiene que ver con creación de museos, creación de bibliotecas, regionalización del Consejo Nacional de Monumentos y muchas otras cosas más, que son inversiones importantes del Estado, y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y Carlos podrá explicarlo mucho mejor porque él se dedica realmente a eso, digamos. Yo creo que lo importante es entender que eso no sea tampoco alternativo a desarrollar estas instituciones nacionales, como ha dicho Carlos, porque me parece que estas instituciones nacionales deberían tener una interacción muy directa con toda esa red regional que se está comenzando a crear, en todo sentido, desde itinerancias hasta formación de personal. ¿Qué sentido tiene? El museo ha estado haciendo una impresionante cantidad en los últimos años de exposiciones, entre 12, 14 exposiciones por año, que es una especie de récord, no sé, mundial, diría yo, al menos para nuestra escala. ¿Y cómo es posible que muchas veces nada de eso se aproveche? O sea, se acabó la exposición, se acabó, no va a ninguna parte más. Es súper difícil montar itinerancia, requiere fondos extra, requiere locales adecuados. Entonces, hay efectivamente nuevas realidades que, como digo, Carlos puede explicar mejor, y nosotros deberíamos poder insertarnos en esas nuevas realidades con fuerza y utilizarlo como una palanca también para nuestro desarrollo. Una cosa, gracias Fernando, muy claro lo que tú dices. Yo agradezco como la conversación súper honesta que se ha planteado, y encuentro que Camilo ha puesto con bastante agudez como el centro de nuestras reflexiones, Camilo, que hacemos lunes tras lunes. Lunes a las 8:30 siempre estamos pensando en estos temas que tú has planteado. No ha hecho ninguna pregunta, digamos, quiero decir, como intelectual, que el lunes no olvidemos. Todas las preguntas que tú has planteado son inquietudes de nosotros en el servicio, son inquietudes de Fernando, son de las autoridades políticas, lunes tras lunes. Los frutos siempre se demoran en verse, pero nosotros creemos que yo creo todos que la implementación de la nueva institucionalidad patrimonial va a traer unos beneficios en el corto plazo y mediano bastante buenos. Una de las cosas que ya tenemos oficinas regionales del Servicio del Patrimonio, lo cual permite levantar ciertas carteras y necesidades administrativas. Siempre está la tendencia a pensar que eso es más burocracia, pero al contrario, a veces, por ejemplo, los museos nacionales, que son instituciones que están desde el centro y que no están desconcentradas, como por ejemplo le puede pasar a la red de bibliotecas públicas, por ejemplo, que sí está desconcentrada territorialmente, ya en todo Chile, en 300 comunas, 527 convenios desde municipalidades públicas, por todos lados con internet. Pero el Museo Nacional tiene un rol casi como fundacional con crear acervo. ¿Qué entendemos nosotros por ese acervo? Eso se puede interpretar de distintas maneras, pero una de las cosas que tal vez es importante decir, que yo creo que es como clave de esta conversación y que es clave de algo muy preciso, que es cómo crear coleccionismo, cómo adquirir obras, cómo comprar más colecciones, porque de frentón
no solamente van a ser un acto político, sino que también va a ser un acto social, que lo que tú dices que fomentan un ecosistema en torno a ese museo y se entrelazan por medio del servicio del patrimonio en una diversificación territorial, porque todas las obras que adquiere el museo pasan a tener un rango de monumentalidad, también incluso definido en la ley, muy importante, y de protección del patrimonio. Yo creo que la solución ahí, Camilo, Fernando, es aumentar sobre todo la compra de colecciones. Yo creo que esa línea de trabajo es muy concreta, se puede plantear, uno puede reorientar cierta optimizar. Lo que trae otro problema eso, hay que tener depósito, entonces también hay que crear la infraestructura. Por eso es como, me refiero a que es un desafío país, no solo de ustedes, y en ese sentido yo honestamente quiero agradecer tanto a Carlos y principalmente a Fernando, y vamos a abrir un poco las preguntas a la gente, un par de preguntas, si hay alguien que quiera comentar. Por lo menos alguien dijo que este tipo de cosas genera una intimidad, aunque estemos distanciados, y yo agradezco la confianza y la intimidad en la respuesta y la sinceridad con que se ha dado el diálogo. Hay muchas en el chat, pero yo no he tenido posibilidad de leerlas. No sé si alguien puede resumir o... Hay una pregunta que quizás es para para otro espacio, pero igual tenemos que transmitirla, que tiene que ver con el incentivo al coleccionismo a través de cruces con distintas instituciones, entre otras, pensar si ustedes como Servicio Nacional de Patrimonio han pensado en acercar esas ideas políticas, esas ideas de adquisiciones con el Ministerio de Hacienda. Bueno, eso es inevitable. Contesta Francisco Bustamante, ¿no? ¿Cómo le podemos obligar que alguien más conteste si quieres? Para que no sea... Muy bien. No estoy bromeando, Fernando, no, les toca a ustedes, por supuesto. No, yo creo que eso pasa, yo lo dije en un momento dado, a lo mejor, como dijo Carlos, que soy prudente, pero tengo que serlo también, pero eso pasa por permear esta convicción en los distintos estratos. O sea, es muy importante que la cultura salga del Ministerio de la Cultura. No sé si me entienden lo que quiero decir, porque Perfecto. Tiene que permear otras instancias, como en parte, por ejemplo, ha permeado algo el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces tiene que permear el Ministerio de Economía, tiene que permear el Ministerio de Hacienda, y tiene que comprender todo junto, que esto es una cosa importante para el país, entre otras cosas, porque tiene una dimensión educativa, de que no hemos hablado, súper importante. Y creo que el país sí se ha convencido que tiene que invertir mucho en educación, y de hecho invierte una proporción muy importante de su presupuesto en educación. ¿Qué tipo de interrelaciones se pueden producir? ¿De qué manera nosotros podemos colaborar en ese proceso? Es también una pregunta súper importante. Yo creo que, no sé, bueno, el rol del coleccionismo, que era un tema importante, no hemos tocado tanto, es fundamental en muchos sentidos. Yo mencioné ya, por ejemplo, la formación de la colección del museo, pero ustedes saben que en el mundo hay museos fundamentales que son producto directo del coleccionismo, como la Frick Collection o el Elizabeth Gardner Museum de Boston u otros. Y en Chile nosotros podríamos tener un caso tan claro como el Museo de Arte Precolombino, que es el resultado de un coleccionista que fue capaz de dar un sentido social a la colección que formó durante toda su vida. Entonces yo creo que es importante que la dimensión social que todo esto tiene se comprenda mejor, se traduzca, entre en los cálculos y nos demos cuenta que con esto simplemente hacemos un bien al país y no nos damos como un lujo innecesario. Pareciera que estoy exagerando, pero estoy seguro que muchas personas todavía piensan de esa manera. Bueno, ahí hemos visto también, Fernando, intenciones de privado, el coleccionista Claudio Engel, que ya ha empezado a coleccionar y está promoviendo hacer su museo, y que Vitacura ya le dio, es un ejemplo de eso. Pero también a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Sayé y la obra que remató en Francia de 24 millones de euros, que los franceses quieren adquirir. Y vemos cómo un empresario chileno con ese nivel de dinero
finalmente en nuestro museo. O sea, hay ahí algo que tenemos, una responsabilidad que tenemos todos para que nuestro patrimonio y nuestras colecciones crezcan. Hay mucha gente que está muy contenta respecto a lo que dijo Carlos de tratar de engrosar el fondo o el dinero para adquisición de colecciones. Es importante, vital. No sé si alguien más quiere sociabilizar. O sea, no, yo creo que vamos a cortar pronto, pero lo que más y tú lo sabes, Camilo, de alguna manera, esta relación, estas conversaciones toman el cuerpo tanto de tertulia, pero también de compromiso. Y Chaco lleva ya 11 años conversando con instituciones, quizás, insisto, jamás como con este nivel de sinceridad y proyección tan sincera como la que hemos recibido de parte de ustedes dos hoy día. Así que lo que vamos a hacer es como encontrarnos con ustedes en un año más y corroborar que de todo lo que conversamos hoy efectivamente está progresando. No sé si tienen algún comentario ustedes dos antes de terminar, pero yo quiero aprovecharlo de todas maneras como Camilo terminará. Yo quiero agradecerles mucho, citar a todos nuestros espectadores para las otras charlas que vienen mañana. Inscriban y vean Instagram @feriachaco para ver cuál es la programación. Y bueno, Camilo, Fernando, Carlos, les dejo la palabra. No, por mi parte, simplemente agradecer la invitación, agradecer la oportunidad. Todos saben que el museo empezó tanto antes que nosotros y va a terminar tanto después que nosotros. Nosotros hacemos como un paso, un empuje. Confiamos en que estamos haciendo algo que es importante para el país y simplemente pedimos la ayuda de todos para hacer esto juntos, para escuchar todas las ideas, para entender cuál puede ser la manera más eficiente y más directa para que estas cuestiones que tanta gente ha planteado, que no son ideas simplemente nuestras, progresen. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder conversar estos temas. Fernando, yo quiero agradecerte personalmente también porque en el fondo has sido un director bien dialogante y también para mí es importante decirte que yo creo que hay una enorme comunidad detrás, que a lo mejor tú no ves, y una enorme ciudadanía de artistas que en el fondo lo único que queremos es que el museo tenga su rol protagónico como corresponde. Después hay algunas preguntas que están haciendo en el chat respecto a los fondos de adquisición de obra, etc. También, Carlos, te agradezco la sinceridad de la respuesta. Para mí es importante haber planteado cosas que son preguntas que estaban en el ambiente, que nos hacemos mucho, y es muy importante que ustedes en este diálogo hayan podido responder de manera muy, muy honesta. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero dejar como tres ejes bien planteados, que es, uno, el coleccionismo. Yo creo que ahí ha jugado un rol muy importante el mundo privado, que tiene sus propias tendencias, y Chaco ha sido vital, y por algo este tipo de conversaciones es muy importante. Segundo, nosotros nos comprometemos absolutamente del servicio al patrimonio a la mejora de la infraestructura y sobre todo, yo creo que personalmente creo que la compra de colecciones puede ser una vital agenda como inmediata y que se puede optimizar y los artistas participen. O sea, Camilo, por medio de Fernando, por medio del Museo de Bellas Artes, para solicitar este tipo de instancia. La invitación está hecha desde el Servicio del Patrimonio para sentarnos y ver cómo las mejores líneas de trabajo al respecto, institucionales. Y bueno, y agradecerle a usted. Yo creo que esta instancia hay que repetirla, hay que estar constantemente dialogando porque estamos todos detrás de los mismos objetivos sociales y culturales. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a diferencia de otras ferias clásicas, como les insisto en comentarle que esta dura 4 fines de semana, un mes completo. No se olviden de visitar nuestra plataforma chaco11.com para ir a ver las obras que están a la venta. Esperamos en el mes tener la oportunidad de celebrar con el Museo de Bellas Artes una donación justamente de un artista internacional. Es parte de la noticia que le tenemos y no la vamos a entregar todas, pero va a ser un goteo que mantiene en alto la energía, la atención entre todos.
y por supuesto a través de ello como constantemente intentar como evidenciar la relación que existe entre los artistas, las galerías de arte que son agentes, mediadores y las instituciones. Vamos a tener tiempo para que quizás gracias a este confinamiento un público mucho más amplio tenga la oportunidad de realmente tener estos mensajes muy claros al final de junio y quizás más allá. Yo creo que Open Chaco va a durar por mucho tiempo. Así que les mando un abrazo a todos. Tuvimos una buena cantidad de participantes y les mando un abrazo y nos vemos mañana para la otra. Muchas gracias. Gracias a todos. Fernando. Gracias, Fernando, Gracias, Carlos, Irene. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.